Y buenas noches, mi nombre es Lenin Naranjo, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y me voy a permitir realizar la exposición acerca de un organizador gráfico realizado sobre el origen y clases de obligaciones para la materia de Derecho Civil. El libro cuarto del Código Civil ecuatoriano bajo el título 1 define lo que es un contrato como una convención o un acto por el cual una parte se obliga para dar a otra a hacer o no hacer alguna cosa. Doctrinariamente, la obligación se concibe como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, un acreedor y un deudor. Este vínculo permite al sujeto activo, el acreedor, exigir un comportamiento que es la prestación del sujeto pasivo que viene a ser el deudor. Como caracteres esenciales de la obligación civil, podemos señalar los siguientes. Por un lado, la bilateralidad en relación jurídica. La norma jurídica confiere derechos al acreedor y genera deudas u obligaciones al deudor. Segundo elemento es el personal. Siempre existen dos sujetos, el activo, que es el acreedor, que puede reclamar la prestación, y el pasivo, el deudor, que está conceñido a cumplirla. Tercer elemento es el objetivo, que es la prestación en sí. Es el comportamiento al que se compromete el deudor, el cual debe ser lícito y determinado. Este comportamiento puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Por último, tenemos el vínculo jurídico o la coercibilidad. Si el deudor no cumple voluntariamente lo que se encuentra pactado, el acreedor tiene la facultad de recurrir a la vía judicial para solicitar su cumplimiento coactivo. Como fuentes de obligaciones puedo definir que son los hechos jurídicos o acontecimientos humanos que generan su nacimiento en la vida jurídica. El artículo en el Código Civil ecuatoriano establece que las obligaciones nacen de las siguientes fuentes. Por un lado, tenemos el concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Un contrato es un convenio generador de obligaciones que requiere indispensablemente de un acuerdo de voluntades. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, donde ambas partes se obligan recíprocamente, el vendedor a dar la cosa y el comprador a pagar el precio. Dos, un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Dentro de la definición doctrinaria podemos decir que los contratos son hechos lícitos, donde no existe un acuerdo de voluntades, sino una actuación unilateral. El Código Civil identifica tres principales cuasicontratos, que es la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Un ejemplo de un cuasicontrato puede ser quien por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía realizar, tiene derecho a repetir, es decir, solicitar la devolución de lo pagado. Aquí la obligación de devolver no nace del obligado, sino más bien del hecho de quien pagó o realizó la transferencia incorrectamente. A consecuencia, como otra de las fuentes de obligaciones, tenemos a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos o cuasi delitos. Por delito podemos definir como el hecho ilícito cometido con intención de dañar, mientras que el cuasi delito es el hecho culpable, pero cometido sin la intención de dañar. En el Código Civil, pues se establece que el que ha cometido un delito o cuasi delito, que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización. Y por último, la cuarta fuente de las obligaciones es por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Aunque la ley es la fuente inmediata de todas las obligaciones, se debe distinguir como fuente directa cuando la obligación surge de una norma sin necesidad de una voluntad o acto ilícito. Por ejemplo, la obligación alimentaria que tienen los padres sobre los hijos. Como las clases de obligaciones, puedo señalar que estas se clasifican principalmente según la naturaleza de la prestación a la que se compromete el deudor, en dar, hacer o no hacer. Conocer la diferencia entre ellas es, creo, importante, pues, ya que sus efectos y consecuencias ante el incumplimiento son distintos. En primer lugar, tenemos las obligaciones de dar. Estas tienen por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble. Si la cosa es un cuerpo cierto, la obligación de dar también incluye la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar perjuicios al acreedor.
Aquí, en las obligaciones de dar, el deudor debe entregar la propiedad de la cosa o la mera tenencia. Por ejemplo, la obligación del vendedor de transferir la propiedad de un vehículo, que vendría a ser el cuerpo cierto, o de entregar 100 quintales de maíz, que puede ser algo de género. Las obligaciones de hacer, estas en cambio imponen la realización de un hecho o la prestación de un servicio. Involucran la prestación de energía, ya sea trabajo material o también puede ser trabajo intelectual. El deudor debe realizar la actividad específica, no entregar una propiedad preexistente. Ejemplo, sería contratar a un arquitecto para que construya una casa. Como tercer tipo de obligaciones tenemos las obligaciones de no hacer. Estas consisten en la abstención de realizar algo que el deudor tendría derecho a realizar. Es una obligación pasiva de omitir una conducta. Por ejemplo, un pacto de no abrir un comercio del mismo rubro en una zona específica por un periodo de tiempo. La violación de una obligación de no hacer también se resuelve en la indemnización de los perjuicios. Si es posible, el acreedor está autorizado para que destruya lo hecho a expensas del deudor, si esa destrucción es necesaria para el objeto del contrato. La indemnización se debe desde el momento de la contravención. También se pueden considerar otras clases de obligaciones, con una visión un poco más general. Además de por su objeto, las obligaciones pueden clasificarse ya sea por su exigibilidad, modalidad y pluralidad de sujetos. Por ejemplo, tenemos las obligaciones civiles que dan derecho para exigir su cumplimiento, mientras que las naturales no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero autorizan a retener lo pagado si se cumple voluntariamente. Por ejemplo, de civiles, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Las condicionales, que dependen de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no, se ven suspensivos cuando suspenden la adquisición del derecho y resolutorios cuando extinguen el derecho. También pueden ser las obligaciones a plazo cuando se fija en una época determinada para el cumplimiento de una obligación. Las alternativas, que se deben varias cosas, por la ejecución de una exonera la ejecución de las otras. También hay facultativas cuando tienen por objeto una cosa determinada, pero se concede al deudor la facultad de pagar con otra cosa designada. De género se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. El deudor cumple lo entregado a cualquier individuo de calidad mediana. Y las solidarias, que son cuando la deuda total puede ser exigida a cada uno de los deudores, cuando es solidaridad pasiva, o por cada uno de los acreedores, solidaridad activa. La solidaridad debe estar, eso sí, detallada, declarada expresamente o establecida por la ley. Ya adentrándonos en el tema relacionado sobre los medios de prueba, puedo señalar que el Código Civil se remite a las normas procesales, que es el Código Orgánico General de Procesos, justamente para la determinación de los medios de prueba. Tradicionalmente se reconocen varios medios. En primer lugar, tenemos el instrumento público, que pueden ser escrituras públicas o documentos notariales. Estos hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. No obstante, si la ley requiere el instrumento público como una solemnidad para la validez de un acto, por ejemplo, la compra de un inmueble o hipoteca, la falta de este instrumento no puede suplirse con otra prueba y el acto se mirará como no ejecutado. Segundo medio de prueba, el instrumento privado. Tiene el valor de escritura pública respecto a los suscriptores si han sido reconocidos por la parte a quien se opone. El tercero es la prueba testimonial o la prueba que emiten los testigos. No se admite prueba de testigos respecto a una obligación que haya debido consignarse por escrito. Eso también hay que señalar que es muy importante. La ley además exige que los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de $80 de Estados Unidos de América deben constar por escrito. La prueba testimonial no es admisible para adicionar o alterar lo que se expresa en el documento. Se admite también la prueba de testigos cuando existe un principio de prueba por escrito, es decir, un acto escrito del demandado que haga verosímil el hecho objeto del litigio, o cuando haya sido imposible obtener una prueba escrita. Y por último tenemos la confesión y presunciones. La confesión, que una parte hace en juicio respecto a un hecho personal respecto a un hecho personal que produce plena fe con ella. Y por otro tenemos las presunciones, que son consecuencias o conjeturales que el juez o la ley deducen de un hecho conocido para establecer uno desconocido. El juez debe usar presunciones graves, precisas y sobre todo
concordantes. Hasta aquí la exposición del organizador gráfico realizado. Esta es la bibliografía sobre la cual se elaboró el presente organizador gráfico y el video de exposición. Muchas gracias.